de todo pecado. Y ahí, limpiado del pecado, aquí dice la Biblia, somos hechos hijos de Dios. Ni siquiera adoptivos, sino hechos hijos de Dios. Con poder, los dio autoridad, los dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estimado amigo, que haya recibido a Cristo, pero anda todavía con tantas dudas, y si uno le pregunta, ¿cómo anda? Usted contesta quizás, más o menos. En el reino de Dios no hay nada más o menos. En el reino de Dios hay solamente más. Hay siempre más para quien busca al Señor. Más bendición, más poder, más de todo lo que el Señor ofrece. En pruebas, liberación. En pruebas, victoria. En el nombre del Señor Jesucristo. Nada de más y menos. El Evangelio no es un más o menos. No es algo variable. El Evangelio es algo fijo para cada uno que confía en el Señor Jesucristo. El Evangelio es un poder de Dios para el ser humano que escoge el camino de salvación. Y aquí dice la Biblia, nos dio potestad. Recuerda usted que haya empezado en el camino con el Señor, que para usted hay un poder invisible, pero un poder que nadie le puede quitar. Depende si usted quiere aprovechar y utilizar ese poder que el Señor le ha dado. Porque nadie va a decir que no he recibido, no se haga mentiroso. Porque la Biblia dice que haya recibido. Todo aquel que reciba a Cristo como Salvador, recibe un poder del cielo para vivir aquí como hijo de Dios. Nada de excusas, nada de mentiras, y decir que no, yo no. Confiesa a Cristo como su Salvador. El secreto es confesar a Cristo como su Salvador, porque en Él hay victoria. Él es quien trajo la victoria al mundo, cuando Él ganó la batalla sobre todo demonio, sobre todo espíritu inmundo, sobre toda enfermedad, sobre todo lo que nos es contrario. Hay una victoria en el nombre del Señor Jesucristo que usted debe reconocer y recibir para que viva usted una vida victoriosa en el nombre del Señor Jesucristo. Eso sí es el Evangelio. Y lo que otros presentan para esclavizar a usted no es el Evangelio. Cualquier que quiere esclavizar a usted con un montón de mandamientos y reglamentos, eso no es el Evangelio, y usted puede rechazarlo de plano, porque el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Vamos a seguir un poquito más con esta lectura. Dice aquí que los que nacieron como hijos de Dios no nacieron de sangre, voluntad de carne, voluntad de varón, tampoco, sino por la voluntad de Dios. O que usted se convierta. En diferentes palabras podemos empezar, pero la misma insistencia. O sea, usted lo siente ya, para evitar esa molestia. Entonces, yo pues, y aparentemente recibe a Cristo como Salvador, pero no se ha convertido al Señor, no se ha arrepentido de su pecado, sino que ha hecho por presión de otra persona. Eso no es un arrepentimiento. Entonces uno que obedece una presión de otra persona para poder ser miembro de la iglesia, por ejemplo, no es hijo de Dios. Porque esto ha sido por voluntad de varón, o puede ser por voluntad de mujer, por supuesto.
lo han presionado o lo han hablado con palabras para convencer, pero no para conocerlo, para recibir a Cristo, no para arrepentirse y empezar una vida nueva en el nombre del Señor. Y por eso, alrededor de las iglesias, hay muchos miembros en las iglesias evangélicas que jamás han conocido el secreto de salvación. Y por eso nunca pueden gozar de la bendición que el Señor tiene para nosotros. Estimado amigo, lo primero que usted tiene que hacer es arrepentirse del pecado, reconocer que usted es un pecador que necesita salvación en el nombre del Señor Jesucristo para escapar de la condenación eterna. Y no solamente la condenación eterna, sino también para su vida aquí, para que usted pueda experimentar las bondades del Señor, experimentar que el Señor tiene riquezas para usted. No estoy hablando de un montón de plata, no estoy hablando de un montón de bienes. Pobre aquel que tiene muchos bienes en este mundo, pero que no conoce al Señor Jesucristo como Salvador. Es pobre tal persona, porque el fin de todo es la perdición eterna. Tenemos que ser sinceros, reconocer la verdad y también decir la verdad. Si usted se arrepiente de corazón, usted dice, me he cansado ya de lo que el mundo ofrece, placeres, deleites, amarguras, desdichas, enfermedades incurables por causa del pecado. Podemos mencionar, ahora solamente puedo mencionar uno por el tiempo, pero mencionamos la enfermedad que se llama SIDA, un resultado directo del pecado. Porque si la gente quería escuchar la palabra de Dios, nunca hubiera sido ni un caso de SIDA en el mundo. ¿No cree usted que uno que les ama les da tales cosas? Pero el enemigo de Dios, que también es el enemigo del hombre, que vino al mundo para destruir, robar, vino para matar, él está detrás de todo esto. La inmoralidad es un resultado de la obra del diablo y que lleva a la gente, y la gente dice, qué lindo, placer, diversión, deleites, y el resultado no es lindo, porque el diablo no sabe amar. El diablo solamente ha venido para destruir lo que Dios ha creado, y por eso hay tanta maldad. Y hay otras enfermedades más que vienen directamente por parte del diablo, y que la gente sufre bajo esas enfermedades por causa del pecado, por causa de una vida desordenada. Pero el Señor Jesucristo vino al mundo para hacer otra cosa. ¿Y qué dice la Biblia de él? El Verbo se hizo carne. El Señor Jesucristo vino al mundo para cambiar la situación. Y ahí, dice aquí, Él habitó entre vosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, dice Juan, gloria como del unigénito del Padre. Un testimonio muy interesante. El Señor vivía entre ellos por unos años, lleno de gracia y de verdad. Y fíjense, ese mensaje no querían los religiosos recibir. Ellos no querían aceptar que Jesús era el representante del cielo. No querían aceptar que Jesús realmente era el Hijo de Dios. Lo rechazaron. Lo trataban de